Análisis del mercado laboral en Ibagué. Hoy tenemos dos importantes invitados, Jaime Eduardo Reyes Martínez y la doctora Alba Lucía García. El primero, gran ejecutivo de la Universidad de Ibagué, y la segunda, la exsecretaria de Desarrollo Económico también de nuestra ciudad de Ibagué. Alba Lucía, buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, a la mesa, a todas las personas, a Jaime Eduardo que se conecte, a todas las personas que a esta hora nos escuchan y nos ven. Apreciado Jaime Eduardo, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días para usted, para toda la audiencia, por supuesto, de COS del Conveima y a la doctora Alba. Un saludo muy especial. Jaime Eduardo, los recientes datos del DANE revelan que Ibagué disminuyó su tasa de desocupación en un 4,30%. ¿Cómo explicar esto? Bueno, sí, pues hay que decir que son noticias, según el DANE, favorables para la ciudad de Ibagué. No solamente se disminuye la tasa de desempleo general en ese porcentaje, sino también hay una disminución importante en la desocupación en jóvenes de Ibagué. Allí hubo una disminución en este primer trimestre, enero-marzo 2024, comparado con el mismo periodo 2023 en 6,5 porcentuales. Sin embargo, pues hay que hacer un análisis con respecto a lo que está pasando en otras ciudades y sobre todo en las ciudades vecinas, y vale la pena decir que las ciudades vecinas de Ibagué, con las cuales compartimos procesos de regionalización, como son las de Armenia, Pereira, Manizales y Neiva, tuvieron mayores oportunidades para los jóvenes. Inclusive Neiva, que venía siendo también una ciudad con unos niveles de desempleo muy grandes en Colombia, en tanto para el desempleo general como para el desempleo de jóvenes, Neiva ocupó el lugar tercero como ciudad con menor desocupación. Para Ibagué vale la pena decir que la mayor contratación se dio en el sector del transporte, según el DANE, con algo más de 4.700 personas contratadas, seguidas después por las actividades artísticas con un poco más de 3.000 personas y comercio con 2.600 personas. A mí, la verdad, este tema, esta cifra me llama muchísimo la atención, sobre todo ver que en el sector transporte hay casi 5.000, 4.700 personas, bueno, casi 4.765 personas contratadas en el sector transporte. Eso quiere decir que el sistema de transporte público en Ibagué, el formal y el no formal, pues está dando una gran ocupación a los ibaguereños. Y yo creo que allí, pues la única respuesta lógica de manera empírica es todo el sistema de transporte no formal. Muchas personas vienen utilizando los sistemas de transporte para conseguir su ocupación. Y vale la pena decir que el sector que menos actividad económica tuvo fue el sector de la industria manufacturera, donde se perdieron un poco más de 2.400 empleos, Juan Pablo. Alba Lucía, ¿cuáles son los sectores de la economía ibaguereña que usted cree pueden ayudar a mejorar las cifras del desempleo y la informalidad de Ibagué? Bueno, yo creo que Jaime Eduardo hacía un análisis muy detallado por sectores. Creo que lo que nos muestra el DANE de alguna manera es el cambio dinámico que están teniendo sectores que quizás para nosotros tradicionalmente no tenían un alto impacto, como era la logística y el transporte. Él hablaba de transporte, pero en esa subcategoría también está la logística, lo cual creo que es un foco de atención para pensar en la ciudad como un buen generador de procesos logísticos para el país. Ahí puede haber alto empleo. Recordemos que se debe pensar, y lo decía el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, en generar oferta para mercados diferentes. Esto es, hoy de pronto la ciudad no está requiriendo profesionales altamente calificados, sino que se necesita fortalecer la formación para el trabajo en áreas como la logística, como el turismo, que hoy están empezando a demandar y que podrían ocupar a las personas. Creo que la ecuación es muy sencilla, mire.
Estamos hablando de 12.000 ocupados de más frente al mismo trimestre en el año inmediatamente anterior. Son 3.145 personas de más en la fuerza de trabajo, es decir, en la base de la pirámide que se cuenta, y eso nos lleva a concluir que 9.400 personas se ocuparon, lo cual por supuesto presionó la disminución de esa tasa. Lo que a mí me parece más interesante, Juan Pablo, es cómo tenemos dos escenarios un poco diferentes en esta oportunidad. Un panorama nacional que es preocupante, donde vemos que la tasa de desempleo, de desocupación aumenta, pero lo que más llama la atención es la brecha, cómo crece la brecha entre hombres y mujeres. En el plano nacional estamos hablando que las mujeres están cerca del 15% en materia de desempleo, mientras que los hombres están en el 8%. Y esa es una realidad donde se está diciendo muchos sectores están decreciendo, pero en el plano local, cuando se mira la región, como hacía el análisis Jaime Eduardo, ciudades cercanas, el panorama es más positivo. Eso se puede ver de alguna manera a el entusiasmo con el que arrancan los gobiernos, a la buena actitud que le ponen los ciudadanos de alguna manera cuando dicen, oiga, ahora sí lo vamos a lograr, vamos a intentarlo, es principio de año, yo voy a hacer mi emprendimiento, yo me voy a autoemplear, y esto empieza a verse de manera reflejada en las cifras del DANE. Jaime Eduardo, la desocupación en jóvenes de Ibagué también disminuyó en el trimestre enero-marzo del 2024, comparado con el mismo periodo de 2023. ¿Qué se está haciendo bien y qué se debe mejorar? Bueno, vale la pena decir que efectivamente sí, en cuanto a los jóvenes, pues hubo una disminución en su desocupación. Hasta hace unos pocos trimestres atrás, los jóvenes en Ibagué tenía la mayor tasa de desempleo para jóvenes. Eso se ha venido corrigiendo precisamente un poco por lo que dice la doctora Alba. Son los jóvenes los que buscan estos nuevos sectores de emprendimientos en estas nuevas actividades de servicios por lo general. No hay duda que hay que seguir formando capital humano, permitiéndoles, por supuesto, que haya un autoempleo inicialmente, un emprendimiento, pero sigue preocupando muchísimo para Ibagué y fundamentalmente para los jóvenes, que uno de los sectores que menor empleo está generando es el sector industrial, manufacturero. Y cuando hablamos de manufacturero, no solamente nos referimos a las manufacturas tradicionales, como las manufacturas de la textil confección, sino muchos otros tipos de industrias manufactureras que van un poco más allá. Hay que seguir formando a los jóvenes para que accedan a este tipo de empresas, de industrias, pero también hay que trabajar muchísimo en que haya ese tipo de industrias, es decir, necesitamos avanzar muchísimo en la creación de un nuevo parque industrial para el municipio de Ibagué. Creo que hay un tema que me parece que es importante resaltar, Juan Pablo, y es que aunque se ha venido diciendo que tenemos problemas con el sector de la construcción y que se ha venido perdiendo, digamos, actividades constructoras de edificación, la construcción sigue dándole la mano a Ibagué. Inclusive hubo un incremento de más de 1.000 empleos entre los dos trimestres. Esto quiere decir que la construcción de todos modos se portó bien para el municipio en un momento en donde hemos tenido, o el sector ha tenido dificultades. Si el sector no tuviera esas dificultades, muy seguramente podría existir una mayor ocupación en la ciudad. Y creo que en la misma línea que plantea Alba, pues todo el tema de servicios ambientales para la ciudad de Ibagué, para el municipio de Ibagué es importante. Y otra cosa, o dos cosas para decir son las siguientes. Primero, que el sector público tuvo una disminución importante en su contratación en el primer trimestre. Era obvio que así ocurriera, porque pues por supuesto estamos comparando la vigencia del periodo anterior con esta vigencia. La vigencia anterior, acordémonos que estábamos entrando en ley de garantías, digamos, iba a haber unas elecciones, entonces había un desbordado propósito de contratar a todo el mundo antes de que llegara la ley de garantías, y este gobierno, este que está empezando, municipales y departamentales y todos los otros, pues se encuentran con las restricciones propias que hay en el primer año de gobierno. Entonces muy seguramente el año entrante vamos a mejorar
en ese rubro, que es el rubro de la contratación por parte del sector público, y por allí puede haber también una ayuda al mejoramiento del empleo en la ciudad de Ibagué. Y lo segundo que quiero decir es que de todos modos, estos análisis nos muestran también el peso que tiene la demanda de empleos en el sector rural, es decir, en los municipios vecinos a Ibagué, y pues estamos hablando del tema de migraciones, desde municipios vecinos, pero también migraciones de extranjeros. Yo no tengo el dato, pero yo podría atreverme a hacer una hipótesis hoy, y es que la presión de la demanda de trabajo extranjero ha disminuido en la ciudad de Ibagué. Nos hemos dado cuenta que población migrante, fundamentalmente venezolana, ha ido regresando a su país, y eso pues por supuesto libera algunos empleos que pueden ser tomados por locales en nuestra ciudad y en el departamento. Juan Pablo. Los habitantes ibaguereños, Alba Lucía, se están formando en aquellos aspectos que demanda el mercado laboral. Juan Pablo, yo creo que ahí tenemos aún un reto muy grande, porque si bien es cierto, lo manifestaba ya el índice de competitividad y el índice subnacional de emprendimiento, donde nos llama la atención diciéndonos, oiga, tienen una debilidad en el tema de formación. Creo que hay que poner definitivamente la lupa en la formación para el trabajo, y más con un grupo tan grande de ninis como el que tiene la ciudad. A esto le sumaría en el discurso que viene diciendo Jaime Eduardo respecto a los jóvenes, en la importancia, por supuesto, de revisar los emprendimientos. Él decía, preocupa mucho que tenemos empresas en algunos sectores, puntualmente el terciario, pero para diversificar el mercado necesitamos que el sector primario, que el sector secundario, que miremos el agro, que miremos las industrias, cómo las generamos, pero además algo muy importante, Juan Pablo, cómo las mantenemos, porque lo que tenemos hoy es muchos emprendimientos que salen, que nacen, las personas los crean no con su mentalidad de emprendedor, sino por necesidad, y estos son emprendimientos que al año, a los 2 años ya se mueren, y por ende tenemos unos ciclos donde hay empleo y hay desempleo. Creo que hay que empezar a formar desde ya a los jóvenes para nuevas realidades, para nuevas necesidades. Yo insisto mucho en el tema de la tecnología. Necesitamos en la ciudad una oferta mayor relacionada con minería de datos, con inteligencia artificial, con todas las demandas del mundo, porque por supuesto la globalización hace que Ibagué le pueda ofrecer servicios como los de BPO. Vemos como hay otras ciudades hoy en Colombia que ya lo vienen adelantando, y el bilingüismo. Creo que la ciudad, si le va a seguir apostando al turismo, que hoy es una muy buena fuente de generación económica, debe pensar en el bilingüismo para poder atraer un turismo cada vez más calificado y, por supuesto, internacional. Juan Daniel Oviedo, Jaime Eduardo ha dicho que él no se enfocaría tanto en turismo para generar empleo. Yo tengo mis dudas con la teoría de Juan Daniel en Ibagué. A mí me parece que Ibagué sí tiene potencial turístico gigante. Él dice que por el sector de alimentos. ¿Usted qué opina? Pues Ibagué ha venido, y eso lo sabe muy bien la doctora Alba, porque era secretaria de Desarrollo Económico en ese periodo. Ibagué ha mejorado muchísimo ciertos sectores de alimentos y bebidas, en términos de gastronomía. Eh, yo creo que por ahí hay una línea muy importante, no solamente para el consumo interno, sino también, por supuesto, para las gentes que vengan a la ciudad de Ibagué, ya sea a actividades turísticas o a otro tipo de actividades. Yo entiendo la posición del doctor Oviedo en el sentido de que el turismo es una actividad estacional, es decir, siempre se da por temporadas, y eso ocurre en la mayoría de ciudades turísticas. Tiene que ser un turismo muy maduro o tener unos activos turísticos muy consolidados para que durante todo el año haya, digamos, una actividad turística fuerte y por lo tanto una demanda de empleo constante. Lo que pasa con el turismo es eso, es que, por ejemplo, si vemos Ibagué, nosotros claramente podemos identificar cuáles son los periodos turísticos para Ibagué. Por supuesto que hay unos activos que necesitan ser consolidados y madurados, como por ejemplo el avistamiento de aves, que tiene una ruta en Ibagué, pero que tiene muchas más rutas en el departamento del Tolima. Entonces, como todo en las actividades económicas y en los sectores económicos,
pues lo que se requiere sobre todo es una amalgama de muchas actividades que sean generadoras de empleo y que suplan en algún momento las deficiencias que puedan tener ciertas actividades. Es decir, si tenemos actividades económicas estacionales como el turismo, que en aquellas épocas de baja demanda turística, pues pueda surgir otras actividades que recojan esa mano de obra y la pongan a trabajar. Yo creo que por ahí podríamos entender lo que dice el doctor Oviedo y por supuesto que el turismo es una actividad que puede generar empleos y la genera, pues sí, claro que sí, eh, pero no podemos perder de vista que es un turismo estacional. Lo que genera con mucha claridad empleos permanentes son las industrias. Eso es lo que genera empleo permanente. Y lo acaba de decir Alba Lucía, se necesita tener mayores niveles de competitividad para que haya, por supuesto, mayores niveles de emprendimientos y puedan crearse estos nuevos parques industriales, estas nuevas empresas y poder tener nuevos mercados. Ahora, es necesario una política de internacionalización, o sea, no solamente es producir por producir, sino a dónde vamos a dónde vamos a llevar nuestros productos que nos están demandando los mercados internacionales y meternos en los corredores de las cadenas mundiales. O sea, no solamente es pensar en producir cositas ahí por producir, sino qué podemos nosotros producir como Ibagué o como el departamento del Tolima para introducirlo en esas cadenas globales y poder entonces participar de los mercados internacionales. Y allí hay algo valioso, creo yo, también de tener en cuenta, y es que Ibagué tiene que entenderse no solamente como la ciudad de Ibagué con sus corregimientos, sino que Ibagué tiene que entenderse como un sistema de ciudades que se sume a otras ciudades vecinas, como es el caso de las ciudades del eje cafetero o inclusive otras ciudades en el departamento del Tolima como el Espinal, como Melgar, inclusive la misma Girardot, que uno la puede considerar como una ciudad vecina en un sistema de ciudades para Ibagué. Y lo otro es que los municipios del departamento del Tolima tienen una tarea que hacer. Ibagué tiene que preocuparse porque esos municipios, por supuesto, hagan la tarea, porque entre menos población migre del mundo rural hacia Ibagué, porque tiene los empleos, pues menos se va a presionar la tasa global de participación, es decir, la cantidad de personas que están ahí activas económicamente esperando una oportunidad laboral. Pablo. La política pública de internacionalización que está hablando Jaime Eduardo, también es importante que hablemos de la política pública de trabajo digno y decente. En un momento tan crucial para el país, esta política que también va dentro del marco local tiene que entrar a revisarse porque hoy las empresas tienen un reto gigante, no solamente los propios que les presentan el mercado, sino que en temas de capital humano se tiene más de 5 generaciones al tiempo buscando trabajo con capacidades y con características diferentes. Por eso es importante también que empecemos a debatir la política pública de trabajo digno y decente para que esas empresas tengan capacidades que les permitan contratar, pero además conservar el talento humano, ya que esto es lo que impacta realmente el desarrollo. ¿Estos resultados, Alba Lucía, positivos son fruto de las políticas económicas nacionales o por el contrario es mérito de las estrategias locales? Yo creo que definitivamente los resultados hay que reconocérselos a las políticas locales. Venimos ya con varios años trabajando en la ciudad como un destino turístico, no solamente de esparcimiento, sino también de deporte, de salud y de otros tipos de turismo que por supuesto nos empiezan a generar resultados positivos. Creo que el trabajo que se viene haciendo respecto de los jóvenes, las diferentes jornadas de empleabilidad y de alguna manera que logremos poner las 4 partes de la hélice, la academia, la sociedad civil, los gremios económicos, la empresa privada y el gobierno con el mismo foco que es disminuir el desempleo en la ciudad, pues empiezan a dar ese resultado positivo, porque sí creo que el panorama nacional es diferente, el sentimiento respecto de lo nacional es diferente, se entiende un poco de inestabilidad por las reformas que plantea el gobierno, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional e incluso la reforma tributaria, hacen que en términos generales las empresas grandes estén un poco más reticentes a hacer cambios e inversiones, pero las locales sí están mucho más arriesgadas y eso es positivo. Las microempresas de la ciudad, las pequeñas, están diciendo, oiga, no, desde la región vamos a hacerlo, vamos a ayudar al país y la forma de hacerlo precisamente es apostándole a abrir nuevas sedes, a contratar nuevas personas y ahí creo que ese cambio generacional que se está dando en la ciudad en materia de liderazgo empresarial es muy positivo.
Hablemos por último, Jaime Eduardo, de la informalidad laboral en Ibagué para el trimestre del primer año 2024 con respecto a los niveles de hace un año. Creo que no se disminuyó considerablemente. Por ejemplo, la teoría de Eduardo Bejarano, que él dice que los trabajadores que han aumentado son por cuenta propia y por la informalidad, no por ningún mérito de la administración municipal. ¿Usted qué cree sobre este tema? Bueno, Juan Pablo, dos temas. El primero, contestando un poco también la pregunta que le acabas de hacer a Alba Lucía, pues vale la pena decir que a nivel nacional aumentó el desempleo en Colombia. El desempleo fue del 11,3% a nivel nacional, lo que significó un alza de 1,3% frente al mismo periodo del año pasado. Es decir, las políticas nacionales están llevando, como bien lo dice Alba, a que haya un desempleo mayor en Colombia a nivel nacional. En Ibagué se ha ido construyendo, digamos, un ecosistema que se preocupa por la creación de empleos, que está integrado no solamente por las instancias públicas del gobierno municipal y del gobierno departamental, sino también por un sector privado y por una cantidad de personas que encuentran en el autoempleo pues la salida a sus dificultades de ingreso y por supuesto a su desocupación. Hay que decir que existen políticas del orden nacional que están obligando a que haya una mayor formalización, es decir, a diferencia de hace unos años atrás, por ejemplo, se exige la afiliación al sistema de salud y se exige la afiliación al sistema de pensiones para poder ingresar, así sea por unas cuantas horas o por unos cuantos días o por unos cortos periodos al mercado del trabajo. Con respecto a la informalidad, Juan Pablo, pues sí, efectivamente hubo pues digamos, la informalidad en Ibagué se mantuvo. La desocupación informal para Ibagué desde hace mucho tiempo atrás está entre los últimos lugares del país. Se mantiene en los mismos niveles que el año pasado. Sin embargo, y discúlpeme que yo lo haga, pero alguien tiene que hacerlo, cuando uno se compara con otras ciudades, y yo lo hago con las ciudades vecinas en las que participamos con nuestros ejercicios de regionalización, Armenia, Pereira, Manizales, Neiva, pues la ciudad de Ibagué queda mal ranqueada. Estas ciudades tienen mejores niveles de formalidad, o sea, tienen menos informalidad. Inclusive, la ciudad hermana de Neiva es la que tiene, eh, digamos, la mayor informalidad entre todas, pero muy cerca a Ibagué y lo que es Armenia, Pereira, Quindío, tiene unos niveles de informalidad muy bajos. Por supuesto, eh, la informalidad pues es una dificultad en cuanto a la calidad del trabajo. Bien lo decía Alba ahora, hay que trabajar sobre la calidad del empleo, pero con las actuales propuestas de política del gobierno nacional, pues por supuesto se va a favorecer muchísimo a quienes hoy ya tienen un empleo formal, pero va a ser muy difícil que se creen nuevos empleos decentes como los pide Alba Lucía y muy seguramente lo que va a ocurrir es que va a haber mayor ocupación por cuenta propia y mucha de esa ocupación por cuenta propia va a ser informal. Y hay otro empleo que es un empleo secreto, que es un empleo oculto, que muchas veces no es medido por este tipo de encuestas, que realmente es muy informal y de muy mala calidad. Entonces, ahí hay un gran reto, hay un gran desafío, digamos, para toda Colombia. Sin embargo, si nos comparamos con el país, pues Ibagué está por debajo de la media en aproximadamente un poco más de 10 puntos, pero vuelvo y repito, ciudades como Pereira, como Manizales, como Armenia, están muy por encima de Ibagué. Se nos acaba el tiempo, Alba Lucía. Su conclusión final, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, yo creo que es importante que todos los oyentes tengan presente que estos resultados son una foto que se toma de cada trimestre. O sea,
Tomamos la foto de enero, febrero, marzo y aquí por supuesto los resultados. Hay que reconocer una de las razones por la que son tan bajos también es porque Semana Santa cayó en marzo y eso dinamizó sectores como el turismo y como transporte que por supuesto se vieron beneficiados en la generación de empleo. La siguiente cifra tomará la foto ya incluyendo abril y puede ser que cambie la dinámica, por eso hay que entrar a establecer trimestre a trimestre. Creo que los retos son gigantes y creo que en el plan de desarrollo tanto departamental como municipal se deberán atender estos elementos para que la ciudad pueda seguir encaminada a la generación de empleo y al desarrollo económico. Muchas gracias, un abrazo. A ti, Juan Pablo, a todas las personas, Jaime Eduardo, por supuesto, siempre es un gusto hablar de estos temas de región. Jaime Eduardo Reyes, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Muchas gracias, Juan Pablo. Alba, un saludo muy especial a todos.